Hola, hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos una vez más aquí en su programa Alguien nos mira. Así es, acabo de resucitar después de casi un mes y medio sin poder estar presente aquí en el programa. Me da muchísimo gusto regresar nuevamente, ya sano, renovado, por así decirlo. Y pues claro que ya me hacía falta un ambiente un poquito de radio, ya me hacía falta mis compañeros más que nada, pero ahorita pues el día de hoy vamos a dirigir el programa y vamos a contar un montón de historias como era de costumbre anteriormente. Muy bien, vamos a compartir un poquito la transmisión. Vamos a compartir, a ver, únense por... ¡Ay, cierto! Recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook poniendo Radio UPG y ahí aparecemos. En Twitter como Radio UPG Oficial. En YouTube, por cierto, tenemos el canal de YouTube en donde vas a encontrar todo el contenido de programas anteriores, no solo de nosotros, sino de programas anteriores también. Lo puedes ver, descargar, compartirlo en cualquier red social y ahí podrás vernos. En Instagram estamos como Radio UPG, también subimos un montón de contenido. Y si no quieres mirarnos y quieres solamente escucharnos a través de radio, puedes dirigirte a través de tu buscador, Google Chrome, Internet Explorer, pones www.upg.mx y nos puedes sintonizar y escucharnos solamente a través de radio, o sea, solo nuestras voces. Muy bien, vamos a compartir un poquito la transmisión. Aquí estamos, aquí estamos. Vamos a compartir y vamos a iniciar con una pequeña historia. Un dato curioso. Antes teníamos la costumbre de comentarles un poquito acerca de datos curiosos y aquí les tengo otro. Dice, ¿sabías que en el mundo muere una persona cada 3 segundos por culpa de las enfermedades, por culpa de alguna enfermedad? Muere un niño menor de 5 años cada 4 segundos. Muere una persona cada 24 segundos por un accidente de tráfico. Muere una persona cada 28 segundos por suicidio. Muere un feto abortado cada segundo. Muere una madre durante el parto cada 92 segundos. Muere una persona por causa del alcohol cada 12 segundos. Ven, el alcohol mata también. Muere una persona por malaria cada 32 segundos. Muere una persona por causa del tabaco cada 7 segundos. Recuerden que el tabaco también a veces es malo. Bueno, no a veces, es malo. Muere una persona por cáncer cada 3 segundos. Muere una persona cada 4.3 décimas de segundo. Órale. Y nace una persona cada 2 décimas de segundo. O sea que en el mundo nacen y mueren, los accidentes concluyen, están al rato del día. O sea, pasan un montón de cosas que a veces tú no te das cuenta. Y cuando no te das cuenta también estamos hablando de que hay veces que seres se presentan en nuestro entorno y nosotros no nos damos cuenta. El día de ayer, casualmente, en mi repertorio de películas, decidí ver una película llamada La historia de un fantasma, que ya lo había visto anteriormente y que inclusive mi compañera Jessica lo había comentado ya anteriormente. Esta película está muy interesante, por cierto, se llama La historia de un fantasma. Trata acerca del proceso, cómo es lo que vive un fantasma después de despegar su cuerpo, ¿no? La película muestra una pareja que llega a una casa. Al quedarse ahí, el esposo tiene un accidente. Debido a que él muere cerca de la residencia, pues su alma se queda impregnado en la casa. Pasan los días y ha de cuenta que él en un abrir, cerrar de ojos en cuestión de segundos, los días para él son segundos, ¿no? De pronto ya un día se convierte en un año y de pronto cambia la escena y él ya viajó 20, 30, 50 años, ¿no? Y es lo que pasa, porque a veces en casas embrujadas vemos típicas historias, ¿no? De que espantan. O nace el hijo nuevo de la familia anterior y le dice a la abuelita, ¿por qué asustan en esa casa? La abuelita dice, no, pues no sé. De hecho, siempre han asustado ahí. O sea que las entidades a veces se quedan impregnadas en las casas por muchísimo tiempo. Y esta película habla un poquito acerca del proceso de lo que vive un fantasma. No sé con qué medidas, con qué fuentes lo investigaron, pero es muy interesante cómo después de la muerte, después de lo físico, queda solamente
digamos que el alma, ¿no? Y sigue rondando en esas casas. Si tienen la oportunidad de verlo, está muy padre. Se llama La historia de un fantasma. A ver, vamos a compartir un poquito esta transmisión en algún grupo. A ver, vamos a ver quién se ha conectado. Aquí, por cierto, tenemos la página de Alguien nos mira, donde subimos películas, subimos datos curiosos, historias, relatos y más. A continuación, te voy a contar otro dato curioso. Dice, ¿por qué los fantasmas aparecen de noche? Esto es fácil, ya muchos lo sabemos, pero te lo voy a relatar aquí. Algunos expertos creen que los fantasmas están rondando de día y de noche, pero nosotros recién los notamos en la noche, cuando los ruidos de los objetos cotidianos cesan y se hace raro escuchar golpes o movimientos a esa hora. O sea que en el día hay mucho más movimientos, circulan carros, personas, ruidos, que a veces los ecos de ultratumba del más allá no se hacen tan presentes a nuestros oídos, y por eso en la noche, como ya se apaciguan un poquito más los ruidos, podemos escucharlos a ellos. Por cierto, en la película que estaba comentando, hay una escena en particular que me gustó muchísimo, donde llega la familia, una señora con sus dos hijos, y empiezan a vivir su proceso, ¿no? Navidad, convivir, jugar, y luego de pronto ellos en una noche están cenando, y el fantasma de alguna manera se siente raro porque su esposa, como después de su muerte, se tuvo que mudar y llegan otros inquilinos, pues empieza a sentir un poco insatisfecho, invadido, ¿no? Entonces lo que hace el fantasma es agarrar los platos, como típicos casos de poltergeist, ¿no? Donde se agarran, que avientan los platos y los avientan, los vasos y los avientan, y empiezan a hacer, a bajar la intensidad de la luz y todo. Y se me hizo muy curioso porque es verdad, viéndolo desde un punto de vista, posiblemente el fantasma se siente incómodo, se siente invadido y dice, ¿sabes qué? Esta es mi propiedad, estoy enojado y por eso voy a empezar a hacer desastre. Como dándote a entender que salte de aquí, no te quiero aquí, esta es mi propiedad. Se me hizo muy interesante esa parte, y es como que entender un poquito más este tipo de apariciones que se presentan como tipo poltergeist. Acá tengo más datos, ok, vamos a compartir. Vamos a compartirlo. La verdad es que ya extrañaba estar aquí, ya. Ya estar aquí enfrente de todo esto, de UPG, de convivir un poquito con ustedes. Ahora vamos a compartir un poquito. Y recuerden sintonizarnos, regalarnos un like en redes sociales. Y compartir. Muy bien, aquí tengo otro caso. Mira, aquí tengo fotografías. Bueno, no las puedo mostrar, están un poquito muy escalofriantes. Poltergeist. Miren, 1982. En la realización del film fueron usados esqueletos reales, ya que estos eran más económicos que los plásticos. ¡Wow! No he visto esa película de Poltergeist del año 1982, pero después de este dato curioso lo voy a ver. O sea que los esqueletos son reales. ¿Mm? Aunque pienso que con el plástico que sobra hoy en día podrían hacer réplicas exactas. Y ya no les saldría tan caro, ¿no? Pues van y recogen el plástico de la playa o de la calle, ¿no? De las tuberías. Aquí tengo otro dato, dice, fabricante de muñecas en 1920. Bueno, tengo que mostrar la foto para que lo entiendan. Ella era una maestra de primaria. Quería hacer que sus muñecas se vieran tan reales que cortó mechones de pelo de sus estudiantes
Incluso arrancó la piel de su hija para fabricar una muñeca en particular. Ella fue capturada y declarada inocente por razones de demencia. ¡Wow! No sé si alcanzan a ver la imagen. Se los comparto. ¡Wow! Cómo a veces la mente puede llegar a engañarnos y dominarnos, ¿no? A veces me he preguntado yo, o a veces me hago mis hipótesis, digo, si no fuera artista, yo creo que me dedicaría a las investigaciones, tal vez al fenómeno ovni, al fenómeno paranormal, a la psicología también. Me llama muchísimo la psicología, cómo piensa la gente y también esas cosas de cuando una persona sufre de demencia, de locura o ese tipo de cosas, ¿no? Me gustaría entenderlos, qué es lo que piensan, qué es lo que pasa por su cabeza todo el tiempo. Hubo un caso que yo pienso que lo conocen ustedes, de hecho lo sacaron en la pantalla grande, se llama La Masacre de Texas, ya cualquiera lo sabe, ¿no? Este hombre pues mataba a sus víctimas, les arrancaba la piel, en este caso la cara, y se los pegaba él en su rostro, porque él sufría tenía una deformación en su rostro, así que de alguna manera arrancaba la cara de sus víctimas y se las pegaba a él. Está muy, bueno, la película no da tanto miedo, pero si te pones a pensar un poquito y imaginas cómo pudo ser en la vida real, pues sí es un poco macabro, ¿no? Imagínate que te corten la cara y luego te la encaje en otra piel. Qué asqueroso, ¿no? Qué miedo, digo. Yo con el simple hecho de ver sangre me agito, me da escalofríos, ahora no puedo imaginar la gente que hace ese tipo de cosas. También hace poco estaba viendo un video acerca del exorcismo de Emily Rose. También ya lo conocen. Hace 4 años vi ese video, que curiosamente volví a llegar a ese video hace un par de días. Y me hizo como que pensar un poquito más en esa mujer. Resulta que era una chavita de 15 años o 16. Su familia era muy religiosa. De pronto, Annalise Mitchell, creo que era la más joven, de pronto de un día para el otro empieza a tener malestares, empieza a tener dificultades con su personalidad, de pronto su voz cambia, de pronto su fuerza, su energía cambia. Al paso de los días, esta entidad se incrementa más y empieza a poner imágenes indebidas, ¿no? Empieza a cambiarle la voz, empieza a hablar en idiomas diferentes cuando ni siquiera ella sabía dominarlas. Resulta que cuando van a visitar a los papas, a los padres, se dirijan a la iglesia para que así le permitieran un exorcismo, pues la iglesia se negó porque pues hasta hoy en día, o sea, no vas a ir a la iglesia y decir, ¿sabes qué? Mi hija está poseída, quiero que le hagan un exorcismo. No, se tienen que hacer ciertas investigaciones, el Vaticano tiene que checar unas pruebas para que así realicen eh, el, ¿cómo se llama? Esta posesión, ¿no? Bueno, después de que Annalise Mitchell empieza a incrementarse estas cosas, pues ya, la iglesia aprueba el exorcismo, llega un padre y empieza a hacerle sus pruebas. Empieza a rezar, empieza a echarle agua bendita, y pues cada vez más que el padre hablaba acerca de Dios, pues Annalise Mitchell se transformaba en otra persona, su voz le cambiaba, empezaba a hablar idiomas ya muertos que hoy en día ya no se usan y que muy pocos conocen. Y lo que más me impactó a mí de este caso fue que al momento de que el padre le pregunta a Annalise Mitchell, bueno, ella no, a los demonios, ¿quién era el demonio que estaba poseyendo el pobre e inocente cuerpo de Annalise Mitchell? Dicen el nombre de 6 demonios. O sea que Annalise Mitchell estaba poseída por 6 demonios. O sea, no por uno, ni por dos, ni por un fantasma cualquiera. Era por 6 demonios. Estuvo así por un largo tiempo, no voy a decir cuánto tiempo, pero estuvo por largo tiempo así poseída por estos
entidades. Y pues Annalise no pudo resistir y murió. Y algunos datos indican, bueno, por cierto, yo estuve escuchando un audio que me llamó muchísimo la atención, donde el padre le pregunta a los demonios, quién es el que gobierna el mundo? Di el nombre del superior, ¿no? Y se escucha claramente como un demonio dice, ahí viene, se acerca a María. O sea, la Virgen María, ¿no? O sea, dando a entender que ellos realmente le temen muchísimo a nuestros dioses que hoy apreciamos mucho. La verdad es que cuando yo estaba escuchando estos audios me dio bastante escalofríos porque digo, ¿cómo es posible que más allá de lo físico exista un mundo alternativo donde otros seres se apoderen de tu cuerpo y sean capaces de dominarlo completamente? Y no solo, o sea, y al mismo tiempo que estos seres tengan conciencia, ¿no? Y su principal objetivo a veces sea crear mal en el mundo. La verdad que a mí me da muchísimos escalofríos y sí me ha tocado, por ejemplo, en un familiar que le pasó algo similar. Esta persona de pronto le cambiaba la voz, de pronto su fuerza de niña de 14 años se incrementaba en fuerza de varios adultos. Recuerdo que me platicaba esta persona, o sea, su mamá de esta persona me platicaba que así podían sujetar los dos hombres de sus brazos, sus extremidades. Ella aún así conseguía fuerzas y podía jalarlos, empujarlos. Y digo, wow, qué impresionante, ¿no? Pero ¿por qué pasan estas cosas? Yo me pregunto, ¿por qué? Por ejemplo, en este caso, Annalise Mitchell era una persona muy religiosa. Sus papás creían mucho en Dios. Porque una persona tan religiosa, tan protegida, de pronto se le acercan otros seres. ¿Por qué? Yo en mi caso puedo decir que nunca he escuchado nada, nunca me ha pasado nada paranormal, y si llego a escuchar algo, comúnmente no me asusto. Aunque sí puedo decir que a veces uno siente, ¿no? Las vibras de los lugares, llegas a un lugar y dices, me siento cansado, me siento diferente, y es que el ambiente aquí, algo pasa, no está bien. Pero más allá de eso, a mí nunca me ha pasado nada, y déjenme decirles que yo no soy muy religioso, yo no, sí creo en el bien y el mal, pero o sea, no, nunca me ha pasado nada así. O sea, que nadie estamos exentos de que nos pueda pasar algo así. Me gustaría saber más a ciencia cierta cómo funciona todo esto. Pues a quién no, ¿verdad? Bueno, voy a compartir otro pequeño dato, otra pequeña historia. Esta es una leyenda. Se llama La leyenda del último adiós. Toda mi historia ocurrió en el año 1991. Por aquel entonces tenía 20 años. Mi abuela, que vivía con nosotros, se rompió la cadera al caerse de una silla. Tenía 91 años, por lo que los médicos dijeron que no se le podía operar y quedó recluida a pesar de lo que le quedaba de vida en la cama. Fue un mes nada más, pero fue horrible ver cómo se iba debilitando hasta que dejó de comer. En una de las conversaciones que tuvimos, cuando aún hablaba, me dijo que se estaba muriendo, a lo que yo contesté, aún te queda mucho tiempo por estar con nosotros. Y además, tienes que estar en mi cumpleaños, el 15 de marzo. Dios te oiga, me contestó. A primeros de marzo, estaba en mi habitación con mi sobrina cuando me vino a la cabeza el pensamiento de que mi abuela se estaba muriendo. No hice caso creyendo que era una tontería. En ese momento entró un amigo a ver a mi abuela y empezó a llorarnos diciendo que estaba agonizando. Si no llega, si no llega a ser por él, ni siquiera habríamos estado en el momento de su partida. Esa noche no pude dormir.
La puerta de la habitación estaba abierta y de pronto vi que venía mi abuela por el pasillo. Empecé a gritar como una loca. Mi padre se levantó enseguida y encendió las luces. Me agarró diciendo que no pasaba nada. Pero yo veía a mi abuela a su lado, la cual se acercó a mí y me dijo: tranquila, hija, no te voy a hacer nada. Solo vengo a despedirme. Me dio un beso y se marchó otra vez por el pasillo. Aunque no volví a verla por toda la casa, seguí notando su presencia y oyendo los lamentos de cuando estaba enferma hasta el día de mi cumpleaños. Ese día fue el último en que la sentí. Cuando me ocurrió todo esto, casi caigo en una depresión, pues tenía sentimientos contradictorios, ya que quería mucho a mi abuela. Sin embargo, la rechacé cuando vino a despedirse de mí, y sentía pánico cada vez que notaba su presencia u oía su voz. Logré superarlo gracias a una compañera de trabajo que conoce todos estos fenómenos y que me hizo comprender que mi abuela entendía el terror que yo sentía. ¡Wow! ¡Qué interesante! Exactamente hace un año, exactamente hace un año, uno de mis familiares tuvo un accidente y a través de este accidente alguien pierde la vida. La que perdió la vida era una pequeñita de menos de los 10 años y resulta que al paso de los días mi mamá, como es un poquito más sensible y es un poquito más miedosa, ¿no? Este tipo de cosas. Ella jura que en su cuarto se escuchaba cómo se movían las cosas, como, sí, como alguien, como si un pequeñito llegara y estuviera ahí manoseando las cosas del peinador, ¿no? Moviendo ahí cositas. Y luego también un primo mío dijo lo mismo. En esos días en los que falleció la pequeñita, en la casa se pudo escuchar cómo corrían. Y yo me quedé así pensando, dije, será verdad. Y no lo descarto, la verdad. A veces las entidades tienden a despedirse cuando no lo hicieron en persona, ¿no? Pues la entidad se queda, como lo comenté ahorita en la película, se queda ahí y empieza a rondar y como que dar señales de decir, aquí estoy, no pasa nada, o un despido y ya. Yo hasta la fecha no he tenido ningún contacto con ninguno de mis seres que se haya partido, pero sí me sorprende muchísimo el hecho de este tipo de entidades que, o sea, me gustaría saber qué es lo que pasa después de la muerte. O sea, si tal vez este no es el mundo físico, no sé, tal vez hay otro mundo físico, si al morir volvemos a nacer, bueno, eso sí, si al morir volvemos a nacer al instante, o si reencarnamos en otro cuerpo, pero en otra época, no sé, es muy interesante la verdad. Mm, pues quién sabe de qué trate esto, pero pues esperemos si algún día, si no lo hace la divinidad, lo haga la ciencia y dé alguna explicación de cómo funcionan los fenómenos paranormales y así tener una idea, ¿no? Vamos a contar otra historia. Esta historia, mire, este es un dato curioso también. Dice, mi gemela murió en un choque de auto cuando teníamos 6 años. Una vez al mes sueño con ella. Yo estoy en un lugar oscuro y veo llegar
poco a poco, la veo llegar poco a poco. Se me queda viendo sin decir una palabra. Solo llora y me pide que vaya con ella. Wow, estaba leyendo un dato muy curioso. Esto no tiene que ver con paranormal ni nada de eso. Estaba viendo un documental acerca de la inteligencia, el poder de nuestro cerebro. Y estaba descubriendo, es que a mí me encanta la ciencia también. Es más, si no hubiera sido artista, hubiera sido psicólogo, investigador de estos temas que les acabo de mencionar. Y si no hubiera sido nada de esto, me hubiera dedicado a la investigación, a la ciencia, no lo sé. Bueno, sí, al igual la investigación, pero como que explorar un poquito más el cerebro y todo eso. Igual la psicología. Y estaba checando que hicieron experimentos, típico, ¿no? Que vemos a los doctores inyectarle sustancias a los ratones, porque pues, comúnmente los ratones son los que usan para hacer sus experimentos, ¿no? Hay una parte de nuestro cerebro que es el que nos ayuda a formar nuevas moléculas, y estos se llaman astrocitos. El funcionamiento de los astrocitos es, como te digo, hacer que se produzcan más moléculas en nuestro cuerpo. Resulta que cuando los doctores inyectan los astrocitos a un ratón, al paso de los meses, este ratón tiene un poquito más de conciencia, tiene un poquito más de habilidades. Después de poner los astrocitos al ratón, se dan cuenta que en su cerebro las neuronas empezaron a crecer más, se expande un poquito más, ¿no? Como que empezaron a crecer, desarrollarse, expandirse. Ponen al ratón en un laberinto. Ponen a un ratón sin astrocitos y otro ratón con astrocitos. Lo que hace el ratón con astrocitos es ver la salida y empieza a ver los obstáculos y las líneas en donde puede continuar y encontrar la salida. Resulta que este ratón, que fue implementado con astrocitos, encuentra la salida mucho más rápido porque tiene la conciencia y dice, ¿sabes qué? Por aquí no, por aquí no, por aquí no. Y encuentra la salida mucho más rápido de los que no fueron inyectados con esta sustancia. Así que están viendo, y este experimento lo llegué a ver porque según dicen que los seres humanos ahorita ya nos estamos haciendo un poquito más, menos inteligentes que las épocas anteriores. O sea que nuestros ancestros antes, en el siglo XIX, eran un poquito más inteligentes que nosotros. Y por eso consistía este experimento. ¿Y por qué? Podríamos decir que por estas cosas. Podríamos decir que por tanto reggaeton, ¿cierto? Podríamos decir que por muchísimas cosas nos estamos haciendo menos inteligentes que nuestros antepasados, pero podemos hacer el cambio, ¿no? Todavía. A ver, a ver. No recuerdo muy bien aquí. Comúnmente siempre es mi compañera Jessie la que comparte o checa estas cosas. Historias de terror. A ver. No sé cómo compartirlo en Instagram. Creo que aquí, no, pero es que aquí los envío. Creo que aquí. Y sí se me hace muy interesante, ¿no? A ver, aquí tengo otra historia. Y les voy a mostrar la imagen. A ver si lo alcanzan a ver. Es un hombre vestido de blanco, totalmente de blanco. Es más, tiene la cara pálida y está pelón. Dice, este supuesto hombre que vestía de blanco fue captado por un granjero que al verlo parado durante horas fuera de su propiedad, decidió tomar evidencia de lo que dijo. Decidió tomar evidencia de lo que le dijo la policía. Este fue el llamado real. 911, ¿cuál es su emergencia? Lo vamos a actuar ya que no tengo el audio. 911, ¿cuál es su emergencia? Por favor, necesito a la policía aquí. Hay un hombre que me ha estado acechando durante horas fuera de mi propiedad. Me parece que trae una navaja o un cuchillo. No sé. Ok, cálmese, señor. Dígame dónde vive. Su dirección. Llamada terminada.
Oh, no lo había leído. Llamada terminada. El granjero nunca fue encontrado. Solamente la foto donde aparece este hombre parado fuera de la propiedad del granjero, como él lo había indicado. Ah, mira qué interesante. Digo, qué feo. ¿Lo mató? Lo mató. Pensé que continuaba esta historia, pero no. Típico, ¿no? Como en las películas. Pobre hombre, nomás le alcanzó a tomar la foto. No sé qué tan real sea esto, pero qué feo. Las últimas palabras. A ver, quiero compartir esto. Mm, así es, un mes y medio sin poder haber venido aquí. La verdad que fue un mes muy feo, también de mucho descubrimiento, de mucha reflexión. Podríamos decir que un poquito más renovado, ¿no? Mucho aprendizaje, mucha conciencia. Es verdad, después de las experiencias aprendes algo y reflexionas. Este ha sido mi caso. Y esperemos si la siguiente semana ya todo se acomode como antes estaba, ¿no? Vamos a traer invitados, vamos a traer más investigaciones, historias reales. Quería traer algunas imágenes, fotos y algunas dinámicas. Bueno, chicos, estoy un poquito atareado, por no decir tonto, en esto de las redes sociales. Bueno, no tanto. Que por cierto, no hemos ido a ningún corte, ¿verdad? Vamos a un corte, ¿no? Mientras averiguo aquí cómo compartir en Instagram. Bueno, vamos a un corte. Regresamos. Universidad Pedro de Dante. A ver, copiar al portapapeles. Oh, esa canción me gusta. Estoy enamorado de mí. De mí. Aún no ha llegado la chica ideal, pero estoy muy enamorado de mí. Enamórense de ustedes mismos. Cuando se enamoren de ustedes mismos, van a amar a todo el mundo hasta el que les cae mal, de verdad. Bueno, vamos a compartir un poquito de las licenciaturas que hay aquí en la Universidad Pedro de Gante. Bachillerato, licenciaturas, ingenierías y maestrías. Hay muchísimas. Ah, por cierto, que ya me estaban preguntando acerca de las carreras. Ofrecen el bachillerato en contaduría pública, en licenciatura en administración, en informática administrativa, licenciatura en ciencias jurídicas, licenciatura en comercio internacional, arquitectura, ingeniero mecánico eléctrico, mecánico administrador, industrial administrador, en sistemas computacionales, en mecatrónica, licenciatura en formación infantil, en psicología, psicopedagogía, docencia de la educación, enseñanza del idioma inglés, ciencias de la comunicación, diseño gráfico, diseño de modas, maestría en educación, en administración, etcétera, etcétera. Y por cierto, pues también comunicación, para que también ustedes si quieren formar parte de la radio, de aquí de Radio UPG, también se puedan unir, contar sus historias y tener su programa aquí, ¿verdad? Bueno, y pues no sé cómo,
no supe cómo. Antes que pasen más tiempo contigo. Si estuviera Jess aquí, ya estaría haciendo el coro y todo eso. Escucha, por favor. Pero nos puede apoyar la de controles, ¿verdad? ¡Eh! ¿No? Simplemente hacemos sentir. Por cierto, en estos días he estado teniendo sueños muy, no extraños, pero bueno, de por sí, bueno, fuerte. Estamos de vuelta después del tremendo corte que acabamos de presenciar y después de haber escuchado un poquito de la canción de Camila y de inspirarnos. Estamos de vuelta aquí en su programa. Estaba comentando ahorita que he tenido sueños no extraños, porque de por sí mis sueños son muy extraños, pero sí un poquito diferentes y nuevos. Hace 3 días estaba soñando como de pronto, no en mi colonia específicamente, pero en mi colonia, en este mundo alternativo, en mi sueño, de pronto veía cómo se acercaba como una pequeña ola, ¿no? Como un pequeño tsunami, y empezaba pues a cubrir todo el pavimento. Digamos que recuerdo que el agua me llegó y me llegaba casi a mis tobillos. No sé qué significará eso, pero se vio muy apocalíptico. También soñé, no recuerdo qué más soñé, pero sí he soñado cosas raras. No sé por qué. Y por cierto, tuve un sueño que tuvo una continuación, pero no recuerdo de qué trataba. Pero sí, sí recuerdo que tuve un sueño que tuvo una continuación y sí, solo sé eso. Cuando me acuerde se los haré saber. ¿Cuándo va a pasar eso? No sé, pero algún día me voy a acordar. Mientras tanto les tengo otra historia. Se llama La historia del piso de arriba. Hablando de sueños, ¿ven? Es que a mí de repente hablo de una cosa y me acuerdo de cosas de años pasados. Hablando de sueños, me acordé. La semana pasada estuve hablando con unas personas y típico, ¿no? Que es en la noche y después de las risas vienen las historias de terror, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Bueno, llega el momento de las historias de terror y esta persona me estaba contando que una noche se fue a acostar y luego él tuvo un sueño en donde él se encontraba en una cueva. Él decide entrar a la cueva y dice que al entrar encontró un vaso con agua. Dice que él tenía demasiada sed en su sueño, por lo que hizo fue agarrar el agua y lo bebió. Dice que después al despertar empezaron a suceder hechos en su casa. Empezó a oír ruidos, empezó a sentir como en las noches algo se le subía, se le encimaba, ¿no? Empezaba a sentir, o sea, la presencia de alguien, cómo se abría la puerta, cómo en las noches ese ser lo atormentaba, lo asustaba. Empezó a vivir bastantes hechos paranormales después de este sueño. Yo ya había escuchado este tipo de sucesos, pero los había escuchado después de que la persona en la vida real, no en un sueño, en la vida real se comunicó tal vez con un ser, o tocó algo que no debía tocar, o llegó a un lugar donde estaba repleto de energías y se contagió, ¿no? O estuvo presente en algún acto
malo y de alguna manera se impregnó de esas energías. Eso ya lo había escuchado, pero eso de que te impregnes de una mala energía después de un sueño, nunca lo había escuchado. Y puede tener cierta lógica, porque hablando a lo espiritual, eh, podríamos compararlo un poquito con los viajes astrales. Algunos dicen que tal vez los sueños son viajes astrales, te despegas de tu cuerpo y vives esa realidad, porque a veces vives las cosas y las sientes tan reales que despiertas y dices, wow, lo viví, sentí eso. ¿Y quién dice que tal vez no fue real? Algunos dicen que te despregnas de tu cuerpo y vives estas realidades en otra dimensión. Y es verdad que cuando uno también, cuando se pone a meditar, llega a un punto tan relajante que a veces te desprendes de tu cuerpo. Al desprenderte de tu cuerpo llegas a otra dimensión y te puedes encontrar con otros seres de esas otras dimensiones. Ya de cuenta que tu cuerpo es como una casa. Y cuando esté lista para ser vivida, ¿cómo se dice? Usada, alguien más va a intentar meterte a tu cuerpo, tu casa, y apoderarse de ti. Por eso a mí se me hace muy extraño que estos movimientos sean realizados a través de mi cerebro, de mi conciencia, de mi corazón o de un espíritu dentro de mí, no lo sé, estoy en duda, siempre me pongo en duda cada vez que veo otro. Voy a platicar un poquito más con esta persona, qué es lo que le pasó más acerca del sueño, pero dice que sí, que después del sueño empezó a vivir estos sucesos. Y cierto, que una noche también dice que estuvo viviendo así casi por 2 meses. Después de 2 meses volvió a tener el sueño donde nuevamente se encontraba en la cueva, pero esta vez se encontró con un ser que le estaba dando ciertas indicaciones y que tenía que beber otra sustancia para que de este modo este ser que lo atormentaba se alejara. Dice que después de hacerle caso a este ser y ingerir la bebida que le decía que ingeriera, al despertarse ya no volvió a tener ningún suceso paranormal. Qué feo, qué feo. Vamos a ver otra historia. La historia del piso de arriba. Cuando era niño, mi familia se mudó a una casa vieja y enorme de 2 pisos, con espacios, con espaciosos cuartos vacíos y tablones que rechinaban. Mis padres trabajaban, así que usualmente me quedaba solo al venir de la escuela. Un día que llegaba un poco tarde, la casa todavía estaba oscura. Mamá, llamé. La escuché decir con voz cantarina. Sí, desde el piso de arriba. La llamé de nuevo mientras subía las escaleras para ver en qué habitación se encontraba. Y de nuevo me respondió con un sí, pero largo. No sabía ubicarme entre ese laberinto de habitaciones, pero ella estaba en una de las más alejadas. Al final del pasillo me sentí tranquilo, pero supuse que era normal y me dirigí a ver a mi madre, sabiendo que su cercanía apaciguara mis miedos. Justo cuando tomé la perilla para entrar en la habitación, escuché la puerta principal abrirse y mi mamá decir, «Cariño, ¿estás en casa?», con una voz alegre. Di un salto hacia atrás, sobresaltado, y corrí hacia las escaleras para ir con ella. Pero cuando volteé, desde los primeros escalones, la puerta de esa habitación se abrió lentamente, haciendo un quejido. Por un breve instante, pude ver algo ahí adentro. No sé lo que era, pero me estaba mirando. No sé, tío,
A lo mejor eran ladrones. En fin, una historia. Creo que no la narré muy bien. Me faltó un poquito más de acción, pero me gusta para asustar a un pequeñín. No, no es cierto. Aquí tengo más. Que por cierto, estas historias son las que compartimos en la página de Alguien nos mira, aparte de películas, datos curiosos, aparte de las transmisiones en vivos y las dinámicas que a veces ahí compartimos para ustedes. Aquí tengo otro. Se llama El hombre sin rostro. En una fría noche de invierno, en una remota villa de Quebec, Canadá, en 1990, mis dos hermanos y yo estábamos durmiendo. Teníamos unos 3 y 6 años de edad. En el medio de la noche, alguien entró a nuestra casa sin tocar. Caminó alrededor y estaba hablando consigo mismo. Nuestra casa está a 4 kilómetros de la villa en el área rural. Mi padre despertó. Fue al living donde estaba este hombre. Él había tenido un accidente de auto a 2 kilómetros de nuestra casa con su compañero, que había muerto al instante. Su cuero cabelludo se captó enfrente de su cara. Así que la primera vez que mi padre lo miró, vio un hombre sin rostro. Él estaba borracho y su cuerpo congelado. Se repetía a sí mismo: "Je vais morir, je vais morir", que significa voy a morir.